vosotros a una persona a la que también tengo una estima extraordinaria. Es compañero mío de la Universidad de Granada, es una de las figuras más importantes de nuestra universidad en Granada, es el profesor José Antonio Lorente, y yo puedo decir de él que lo he conocido casi desde estudiante y hoy es pues catedrático de Medicina Legal, es el director del Instituto Genio, que es el Instituto de Genética y Oncología, uno de los institutos con más prestigio en Andalucía y en España. Es prácticamente pionero en España de la genética forense y bueno, sus personajes con los que él trabaja pues no son como cualquiera de nosotros que podemos trabajar con células corrientes. Él trabaja con Colón, con el Príncipe de Viana, pero al mismo tiempo también con personas que están pues en Ciudad Juárez, con niños perdidos. Es decir, posiblemente tiene una visión de la humanidad como muy pocos pueden tener. Yo realmente es una persona a la que admiro mucho y valoro extraordinariamente. Pero para decir simplemente el nivel de conocimiento que tiene José Antonio en el mundo, bueno, yo he tenido ocasión de viajar en muchos países también. Él desde luego debe ser socio de honor de Iberia, esto lo puedo casi asegurar. Pero con independencia de eso, he ido a muchos sitios del mundo y cuando yo he dicho, sí, yo soy profesor de la Universidad de Granada, y dice, sí, en Granada, donde está Lorente. Que yo siempre pensaba, me decían antes donde estaba la Alhambra, pero ahora me dicen que es donde está Lorente. Bueno, pues yo encantado, es un placer poder encontrar siempre una referencia a una persona, a un compañero querido y a un científico pues de primera magnitud como el que hoy tenemos el honor de tener en nuestra tierra, en San Fernando. ¿De acuerdo? Gracias por venir. Bien, muy buenas tardes. Con la venia del señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, tanto de la academia como del ayuntamiento, doctor García Cubillana como ponente que me antecedió, doctor Juan Torrejón, también muchísimas gracias por gestionar toda esta maravilla de evento que estamos clausurando. Y querido maestro, también ahora compañero, profesor Antonio Campos, ustedes yo creo que lo saben, pero yo se lo repito, el profesor Antonio Campos sí que es un paradigma de hombre sabio, de hombre trabajador, de médico humanista. Y yo era estudiante estaba terminando segundo curso de medicina. Segundo curso, quizás hace ya muchísimo tiempo. Y entonces llega un joven catedrático que no tenía ni 30 años en aquella época, hiperactivo, como sigue siendo. No es un hombre sereno como aquí, como nuestro amigo Juan, porque que era el profesor Campos, que tuvo la gentileza de, al llegar a final de curso, que se incorporó como catedrático en la Universidad de Granada, año 1981, pero ya él dejó a otros profesores que estaban ya bajo su, digamos, en su departamento, bajo su cátedra, pero que nos habían dado clase todo el año, pues los dejó terminar de darnos las clases para no interrumpir él, pero tuvo la gentileza de venir a darnos 2 o 3 clases, primero para presentarse y luego pues por hablarnos de alguna de esas cosas, y nos dejó a todos impresionados. Luego otras personas tuvieron más suerte, entre ellas mi esposa, que está aquí, y mi hermano Miguel, también profesor de la Universidad de Granada, que sí tuvieron al año siguiente el primer año de docencia completa del profesor Antonio Campos, y que desde entonces todo el mundo quedamos prendados, y muchos en ese intento de imitarlo, de no parar y de estar siempre haciendo 50 cosas y pensando en 500 más, lo cual creo que es bueno para mantener la actividad, pues el profesor Antonio Campos es el maestro en el que muchos nos hemos fijado para este tipo de actividad, y por lo tanto estar aquí en su tierra para mí es un honor. No es la primera vez que ando por aquí en San Fernando, he tenido oportunidad de estar en otras ocasiones hablando de otros temas, por cierto, y tendré que volver a ver cómo acaba esto de Miranda cuando acabemos del todo con todas las investigaciones. Yo les prometo que si me cursan la invitación y se llega a las conclusiones que se llegue en su momento cuando se acaben todos los estudios, pues yo creo que el lugar ideal de presentar los resultados que haya sobre el estudio genético de la identificación de Francisco de Miranda, pues qué mejor lugar que en San Fernando, que es el lugar donde él, bueno, pues falleció y donde se le enterró, y que es el último gran, digamos,
paso en el camino de esa vida tan maravillosa que tuvo este personaje. Yo siempre pongo algún día tendré que pedir comisión al Patronato de Turismo de Granada, porque siempre pongo esta imagen un poco que, aunque aquí no hace mucha falta, porque todos lo conocemos de sobra, pero por cualquier lugar, esa imagen que mezcla pues, los tres grandes símbolos, o tres de los más grandes símbolos de la ciudad de Granada, su Sierra Nevada que la identifica, la Alhambra, y el escudo de la universidad, de nuestra universidad granadina. Hablar de Francisco de Miranda, yo voy evidentemente, ya que el doctor García Cubillana nos lo dejó muerto, pues bueno, vamos a ver, ya que no es que él lo matara, sino simplemente que lo dejó muerto, pues vamos a tratar a partir de ahí a ver qué es los avatares que se han pasado. Para cualquier cosa que yo diga o escriba de fechas y lo demás, yo tengo siempre una excusa. Yo soy médico. Lo siento, no soy historiador, quiero decir, no es poco ser médico, yo me siento muy orgulloso de serlo, pero cualquier mínimo fallo de fechas, de conceptos de tal que yo pueda tener, pues recuerden que soy médico y que, bueno, tampoco intentaré evidentemente ser lo más exacto posible con los datos que a mí me han dicho, pero hay algunas cosas en las que yo no puedo tener opinión crítica porque no tengo esos conocimientos. Si yo leo en un sitio que no sea Wikipedia, que tiene cierta fiabilidad, pero que no es lo ideal, pero si yo leo que la distancia entre Júpiter y Marte, me lo voy a inventar, es de 800 millones de años luz, pues yo no tengo por qué dudar de eso, porque no tengo ni idea cuál es la distancia. Si alguien me dice, no, ¿cómo dice usted que son 800 años? Son 8.000 millones de años luz, pues lo siento del alma, yo he leído, yo creía que eran 800. Eso se aplica a la parte histórica, si cometo algún error teniendo en cuenta el grupo, el elenco de expertos sobre la figura de Miranda que hay aquí, pero no es tanto la parte genética. Y de hecho yo les voy a poner algunas fotos de las cosas que hemos hecho, de las que estamos haciendo. Les voy a hablar de en qué estado está la investigación que está en este momento desarrollándose y el por qué se está desarrollando ahora. Y les voy a poner otros dos ejemplos de las múltiples investigaciones que hemos estado haciendo, que desde hace muchos años estamos todavía tratando de terminar de hacerlas, porque hay unos límites muy importantes derivados del desarrollo tecnológico. Uno oye esto del ADN, de tal igual, y alguien puede pensar que con esto se puede hacer absolutamente todo, y esto no es así. Lamentablemente no es así, porque egoístamente, hombre, ya que conocemos tantos genes relacionados con las enfermedades, si de verdad supiésemos cómo estudiarlo y cómo trabajarlo, pues habría muchas enfermedades que estarían ya curadas o incluso, por lo menos, con un componente de prevención muy grande. Y no podemos hacerlo, porque una cosa es que tú tengas los instrumentos y otra es que seas capaz de conseguir el resultado adecuado. Yo personalmente puedo tener delante de mí todo lo necesario para hacer una paella, pero más allá de cocer el arroz no sabría hacer nada más. Entonces, en la ciencia también tenemos nuestras limitaciones. Tenemos instrumentos, tenemos cosas que podemos hacer, pero el cómo hay que hacerlas hay que ir aprendiéndolo poco a poco. De todas maneras, desde hace 2 años, escasamente 2 años, el año 2015 realmente, o sea, año y algo, en la ciencia, en la genética forense se ha producido una revolución enorme con la incorporación de lo que se llaman las tecnologías de nueva generación, Next Generation Sequencing, NGS, por si alguien que tenga un poco más de conocimiento, que quiera. Las siglas NGS obedecen a nuevas metodologías que sí que están siendo capaces de, a partir de una cantidad muy pequeña de ADN, conseguir muchos resultados. Porque cuando hablamos de identificación de personajes históricos, y yo les pondré el ejemplo de Cristóbal Colón, del cual estuve hablando aquí en San Fernando, ¿verdad?, hace unos años, o le pondré el ejemplo del Príncipe de Viena y de Doña Blanca, o lo que vamos a hacer a partir de ahora, que el otro día tuvimos ya la reunión de apertura del proyecto con Leonardo da Vinci, lo que vamos a intentar hacer con los restos de Leonardo da Vinci, con sus familiares, etcétera, es siempre lo mismo. Tomando una muestra muy pequeña, un fragmento muy pequeñito de un hueso de alguna de estas personas o personajes o de algún familiar, intentar obtener la máxima información posible. Y eso, cuando se trata de un hueso de 500 años o de 200 años, o incluso de 20 años, pero que ha estado conservado en malas condiciones, es difícil de hacer. Ustedes han visto en las fotografías, sobre todo esa muy bonita, se veía la última desde la avioneta, desde el aeroplano, del Arsenal de la Carraca, con los caños estos, que parte del cementerio se inundaba, o se podía inundar con marea alta, o como lo llamen aquí, porque eso tiene su nombre seguro. Entonces, ese agua pasaba e inundaba muchas de las tumbas. Y ese agua salada, si ustedes quieren, no le estoy dando pistas a nadie para que haga nada malo, pero si alguien quiere acabar con el ADN, por ejemplo, en un hueso, que lo metan agua salada. Nosotros, en nuestra universidad, en Granada, que tenemos un laboratorio realmente bueno, por la gente y por la experiencia que hay allí,
hemos tenido huesos de personas que han fallecido en el estrecho, que luego han sido identificadas de otra manera, muchas veces incluso marineros que han caído en algún tipo de accidente y tal, se les identifica a lo mejor por las prendas de vestir, pero como no es seguro que puedan ser ellos, porque bueno, les dice, hágase ADN, y no sale nada de ADN. Dice, pero mire usted, si por todos los datos antropométricos, etcétera, estos huesos y esto, va a ser esta persona, además aparece en una zona donde las corrientes marinas, etcétera, es propio que esté el cadáver allí, y no sale ADN después de una persona que lleva en el agua 6 meses. Claro, porque lleva en el agua salada 6 meses. Y las sales se introducen dentro del hueso, se unen a todo el complejo histológico. Esto es histología pura, esto es lo de que me enseñaba el profesor Campos. Y cuando nosotros intentamos sacar el ADN de ese complejo, estamos sacando el ADN, sí, extrayendo el ADN, como se dice más técnicamente, pero ese ADN va con un montón de sustancias contaminantes químicas que impiden su posterior análisis. Entonces, esto es lo que está cambiando ahora mismo en este momento. Y esto hace que los proyectos puedan avanzar. Yo, de las maravillas que ayer les contarían de los lugares que visitó, Granada entre ellos, evidentemente, en Granada efectivamente dejó, desde el nombre de Miranda en el Arco del Triunfo, en Francia. Estuve yo no sé cuánto tiempo con mi mujer y mis hijas hace un par de años tratando de encontrar el nombre de Miranda, porque hay muchos nombres grabados, pero realmente el de Miranda como única persona, evidentemente de Latinoamérica, pues es algo maravilloso. El poder tenerlo allí, la lápida que se levantó, todo esto seguro que ayer Juan lo puso, las famosas imágenes, etcétera. Esta es una fotografía de la primera visita que hicimos aquí al Senar en la Carraca en el año 2006, acompañado de científicos venezolanos y de personal de Venezuela. También está el profesor Joaquín Gamero, de la Universidad de Cádiz, compañero de Medicina Legal, catedrático de Medicina Legal aquí. Se formó con el profesor José Luis Romero, que fue rector y que ya falleció, gran maestro y amigo también, para empezar el estudio de Miranda. El estudio, ustedes saben que la intención de identificar a Francisco de Miranda es algo que en el pueblo venezolano ha estado desde siempre. Y todos conocerán, y ahora les pondré yo fotos que tomé de la tumba de Francisco, de la tumba abierta del lugar donde deberían de reposar, o donde se espera que puedan reposar en un momento determinado los huesos de Francisco de Miranda. Quiere decir que no es una obsesión reciente de este gobierno, esto ha estado desde hace muchísimo tiempo pendiente, y siempre había una limitación, y la limitación, independientemente de los estudios que el profesor Cesario Remón hizo aquí allá por los años 60, la limitación es que la identificación de unos huesos determinados sin tener un dato objetivo científico era muy difícil. Y evidentemente hasta que no se comenzaron a desarrollar las técnicas de análisis genético, evidentemente por medio del ADN, y hasta que no se pudo avanzar en ese camino, no se tomó la decisión de hacer un estudio completo, que es en el que estamos. Bien, entonces la fotografía, foto de la Carraca, ¿qué tal? Esta fotografía me la cedió, me las envió muy amablemente el doctor García Cubillana hace unos días, para que fueron la primera exhumación que se hizo en el año 72, por el profesor Cesario Remón, que era el profesor de Medicina Legal aquí. La inhumación con una caja con una serie de restos pequeños de los que se estudiaron y entre los cuales evidentemente podía estar los de Miranda. Estudios posteriores que se hicieron, esta fotografía también me la entregó la profesora. El gobierno venezolano contactó en el año 99, luego anteriormente habían hecho algunos contactos previos, pero con la profesora Catherine Hani de Lyon, para intentar hacer ya los primeros análisis de tipo genético, con ADN. Entonces son intentos históricos de hacer la identificación de Francisco de Miranda. Esta es una fotografía, evidentemente, de cuando ella estuvo por acá, pues revisando todos los huesos que había en esa caja común previamente clasificada por el profesor Cesario Remón. Pues a partir de ahí, pues tratar de avanzar. Fotografías que ustedes conocen sobradamente sobre esta materia, algunas de ellas tomadas. Esto es en esa visita que hicimos. Esta fue otra posterior que hicimos en el año 2008 con una profesora, Adelaida Struck, de la Universidad de Caracas, una Universidad Central de Venezuela, la UCB, como le dicen ellos, un coronel del Rubén Darío Gutiérrez, del ejército
del ejército venezolano, que era el agregado militar en aquella época de la Embajada de Venezuela en España, y un servidor que se nota que han pasado 8 o 10 años, evidentemente. Pero bueno, aquí estamos. Restos óseos de los que se comenzaron a estudiar, pero después de los resultados que hubo con los estudios de la doctora Catherine Honey, la que les he puesto anteriormente, que vino del año 98-99, donde no había claramente una identificación usando la genética, lo que se pensó es que los huesos que se podían haber preseleccionado previamente en los estudios del profesor Cesario Ramón podían no ser todos los huesos entre los cuales podían estar los de Miranda. Quiero decir, se hizo una selección y a lo mejor se hizo una selección basada en características antropológicas. Ya hemos visto que Miranda, según todas las descripciones, pues medía entre 1,78 y 1,80, lo cual evidentemente para la época era pues como ser ahora como el Pau Gasol me imagino, o sea, pues tener 20 o 30 centímetros más que una persona, medir 2 metros ahora, pues evidentemente esa persona llama la atención, él llamaba la atención. Entonces, claro, una persona alta, una persona larga, tiene huesos largos. Entonces, claro, el primer criterio en el que a mí me dice, mire usted, hay un montón de huesos, usted me da muchos huesos. Y dice, identifique los huesos de una persona que mide 1,80. Pues yo cojo los huesos más largos comparados con los otros huesos que, como son de personas que miden menos, como media, pues van a ser más cortitos. Este es un criterio que a priori es el correcto de utilizar, pero a lo mejor se hizo el corte, se decidió estudiar solamente huesos que especialmente fueran muy largos. No siempre hay una correlación exacta, aunque sí que lo hay, pero no es siempre exacta entre la longitud del hueso y la altura de la persona. Con lo cual se decidió ampliar el estudio genético a todos los huesos dentro de unas características que había en el osario, y entonces esto es lo que hicimos allá por el año 2008, donde se recogieron, fíjense que están, esto creo que es donde están los huesos, aquí dentro, y creo que lo que les mostraba anteriormente, estos son, que aquí donde están los huesos en ese osario común, que nos ha explicado el doctor García Cubillana, que se hizo después de trasladar al cementerio, y estos son cajas me dijeron, como de munición, ¿no? Bueno, pues lógicamente en un ambiente militar, dice, bueno, lo cual implica que los trataron con respeto, porque lo mismo podía haber cogido todos los huesos, ya que tal, y haberlo metido en una bolsa de plástico, quiero decir, esto hace X años, o en una lona, Entonces, el poner esos huesos dentro de un objeto de especial solidez y que los protegiera es una señal de respeto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes vean, por ejemplo, ahí básicamente lo que hay son fémures, según veo yo, ¿vale? Pues, claro, un montón de huesos. Todo lo que había en el osario, en ese osario común de huesos que en su momento, cuando se hizo el traslado, no fueron retirados. Estos huesos, caracterizados previamente antropológicamente, son los que nosotros estamos estudiando y estamos todavía en proceso de estudio en la Universidad de Granada. ¿Por qué estamos todavía en proceso de estudio? Pues porque, aunque estos huesos se recogieron, fíjense, este llegó por primera vez a nuestras manos, primero pasaron por las manos antropológicas y después a las nuestras en el año 2008, cuando empezamos con los estudios no conseguíamos analizar el ADN. Y no se conseguía analizar el ADN porque la técnica de entonces, que es hace 8 años, o sea, tampoco hace tanto, pero no era la adecuada. Entonces había unas limitaciones que ya empiezan a no haberlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ahora esto se ha desarrollado exponencialmente, yo tengo la confianza de que a lo largo de los próximos, como mucho, 12 meses, aunque hay una fecha crítica maravillosa hubiera sido, que es el 14 de julio, que es cuando se celebra, si no me equivoco, el segundo centenario de la muerte de Miranda. Él murió el 14 de julio de 1816. Pero bueno, lo importante es hacer las cosas bien y luego veremos el por qué es importante hacer las cosas bien. Estas son fotografías tomadas del Panteón Nacional, está en la tumba de Simón Bolívar, Panteón Nacional en Caracas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el año 2010 en la exhumación de Simón Bolívar, que se hizo en aquel momento. Se hizo básicamente con una razón de conservación de los restos de Bolívar. Los restos de Bolívar, tal y como se habían enterrado dentro de ese panteón, que de aquí, tal y como estaban enterrados, estaban degradándose, porque tenían una serie de sustancias contaminantes y un par de veces que se les estudió, estaban destruyéndose. Polvo eres, polvo serás. Con el paso del tiempo, cualquier material, salvo que tenga una conservación excepcional, pasa a destruirse totalmente. Pero se estaba acelerando en este caso, entonces se hizo una urna que tenía unas características, digamos, de aislamiento, una urna de metacrilato que estaba totalmente hecha. Se hizo primero el vacío
y luego se rellenó con una serie de gases inertes que impiden la proliferación microbiana, con lo cual retrasa la posible degradación por efecto de los microorganismos de los huesos, que eso es algo que evidentemente acontece. Se hizo eso y luego se hicieron estudios sobre las características de los restos de Miranda, se hizo la identificación evidentemente de los mismos, incluidas técnicas genéticas, aunque no había en principio dudas mayores sobre cuáles pudieran ser, o sobre si eran o no los restos de Miranda. Miranda falleció, se le hizo la autopsia, era el cadáver que se había hecho una autopsia, pero bueno, Bolívar falleció, se hizo la autopsia. Bien, decía Miranda, esto que también lo habrán visto, aquí está abierto el lugar donde deberían de estar los restos de Miranda, y esta frase que hay aquí, a mí me impresionó, yo la conocía de antes, me impresionó cuando la vi. Esta fotografía la hice yo personalmente. Venezuela llora el dolor de no haber podido hallar los restos del general Miranda, que han quedado perdidos en la huesera común, o en la huesa común de la prisión en que expiró este gran mártir de la libertad americana, la República de Guadalajara, de acuerdo. Esto, como ustedes están viendo, está fechado en el año 1895, es decir, ya desde antes, porque si se lo escribió en 1895 significa que había un sentimiento previo. El pueblo venezolano tiene en la figura de Miranda una referencia, el pueblo venezolano y la historia. Yo comentaba antes con Juan Torrejón, con el profesor Campos, con nuestro García Cubillana, y digo, es la figura de Miranda, que es increíble que sea tan desconocida, y yo era el primer gran desconocedor de la figura de Miranda. Yo había alguna vez leído algo, pero cuando uno conoce la biografía de este hombre y lo que hizo, que ustedes ya lo sabían probablemente, pero que ayer lo vieron con mayor profundidad, en aquella época, en los hechos históricos en los que participó, sus memorias, el archivo, dice, bueno, ¿cómo es posible que una figura como esa haya pasado por la historia, esté ahí con datos objetivos y no sea un referente que se estudia sistemáticamente, pues como ejemplo de como decía el profesor Campos, de cambio del personaje del siglo XVIII al XIX y como precursor de tantísimas otras cosas, como una persona con aspiraciones, también con sus problemas y con sus defectos, pero un ilustrado, un soñador. Son tipos de ejemplos que yo creo que transmiten una serie de valores que, bien canalizados, serían probablemente mucho más aptos como ejemplo y como modelo a seguir o a tratar de imitar o a valorar, por lo menos críticamente, si se quiere, por los estudiantes que, bueno, yo era el primero que no había oído de Miranda, pero yo no sabía. Cuando me lo contaron y luego me dieron una biografía, dos biografías de Miranda, y lo leí y tal, digo, pues, increíble. Bueno, pues ese hombre que hizo esas cosas increíbles, que es una referencia, el prócer intelectual realmente de la liberación y de la independencia de las Américas, y pues bien, ahí está esperándolo el pueblo venezolano. Por lo tanto, lo que se hizo fue, teniendo en cuenta que había una serie de tecnologías modernas, pues el tratar de la tumba, pues todos ustedes conocen, estas fotografías las tomé yo, se nota el paso del tiempo. Bueno, esto es por fuera el Panteón Nacional, allí en Caracas. Bueno, y así comienza la historia. ¿Qué es lo que hay que hacer para identificar a una persona? Miren ustedes, identificar es comparar, siempre. Y nosotros identificamos y conocemos a nuestros amigos y a las personas a las que... porque tenemos una referencia guardada en nuestro cerebro de una serie de características suyas, características visuales, características auditivas. No vamos a hablar de características olfativas. También podríamos reconocer a alguna persona por características olfativas, pero... Y lo que hace es que nuestro cerebro automáticamente compara. Y a veces nos equivocamos. Oye, parece fulanito. Se acerca porque es alguien más parecido y dice no. ¿Por qué? Porque en cuanto tienes más información dices, la persona que me parecía que era alguien ya no lo es. ¿Cómo identifica la policía o la Guardia Civil a alguien con las huellas dactilares? Porque tiene una muestra de referencia. Si aquí aparece una huella de una persona que presuntamente ha cometido un delito, se obtiene esa huella, se levanta, como se dice en el ambiente criminalístico, y se introduce una base de datos, es una persona que está previamente fichada policialmente, pues automáticamente se le identifica. Y así sucesivamente. Luego, para nosotros poder identificar a Francisco de Miranda, necesitamos tener ADN de personas que tengan relación biológica con el mismo. Y ADN de personas que tengan relación biológica con el mismo, teniendo en cuenta el paso del tiempo y la complejidad de los árboles genealógicos, que algo de eso les enseñaré, básicamente se hace con dos tipos de ADN,
que permanecen, que se transmiten de generación en generación de una manera más o menos exacta. Pasa de padres a hijos de una manera más o menos una copia exacta, que es el llamado ADN mitocondrial, que lo transmiten todas las madres a toda su descendencia, a sus hijas y a sus hijos, pero que lógicamente, por ejemplo, nosotros somos 3 hermanos y una hermana. Todos tenemos el ADN mitocondrial de mi madre. Pero todos los hermanos que estamos casados y tenemos hijos, el ADN mitocondrial de mi madre solamente lo tiene el hijo de mi hermana. Porque mis hijas tienen el ADN mitocondrial de mi mujer. Pero, y el ADN de mi madre se va a perder ahí porque yo tengo solo un sobrino. Cuando ese sobrino que tiene el ADN mitocondrial de mi hermana y de mi madre y de mi abuela materna, y así sucesivamente, tiren ustedes hacia atrás, cuando él tenga un hijo, si lo tiene una hija, el ADN mitocondrial será el de la madre. Pero estudiando un árbol genealógico, normalmente de una familia, siempre es posible encontrar alguna línea. Y si no directa, pues un tanto indirecta. Si no es la madre, porque a lo mejor una mujer que solamente tuvo hijos varones, o que tiene hijas, como es el caso de mi madre, y la hija solo tiene un hijo, pero habrá alguna... Puede ser víctima de una falsificación, esperemos que no. Una hija, a lo mejor no es el caso... Mi madre tiene una hermana que solamente tiene hijas que han tenido hijas y así sucesivamente. Entonces, siempre es posible, con suerte, pero se suele dar, encontrar descendientes o ascendientes por vía materna que sigan la línea materna exactamente. Cuanto más tiempo hacia atrás nos vayamos, más difícil es. Y cuanto más débiles sean los archivos en los que haya que buscar desde el punto de vista histórico, muchos de ellos parroquiales, pues más difícil va a ser porque se pierden los datos. Por ejemplo, en la identificación que estamos trabajando nosotros ahora, que comenzamos a hacerla pública, porque esto empezó mucho antes, pero bueno, el 2 de mayo pasado, que el 2 de mayo se cumple, se celebra el aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, los 500 años se celebran en el año 2019, falleció en 1519. Bien, los archivos de las iglesias italianas, desde el siglo XIV, están increíble, pero prácticamente íntegros, conservados todos. Guerras, revoluciones y problemas que haya habido en Italia, que los ha habido evidentemente a lo largo de la historia, no los han afectado. En España se perdieron muchos. Hace ya, gracias a Dios, mucho tiempo, pero la guerra civil se vieron afectadas muchas iglesias. Bien, pero antes también había pasado. También ha pasado en Italia, pero mucho menos. Entonces, se ha podido reconstruir el árbol genealógico de Leonardo da Vinci y de los familiares de da Vinci de una manera increíble. Entonces, cuanto más tiempo, peor, y cuanto más débiles sean los datos, peor. Pero bueno, siempre es posible conseguir algo de mitocondrial y siempre es posible conseguir algo a través del cromosoma Y. El cromosoma Y, como ustedes saben, es el que marca el sexo masculino. El XY, que es el hombre, el XY, y el XX es la mujer, de manera genérica, ¿vale? Y ese XY es fácil de seguir muchas veces porque va asociado al apellido. Yo me llamo Lorente porque mi padre se llama Lorente, quiere decir de primer apellido, y es el que yo cedo a mis hijas. Entonces, mi cromosoma Y es el mismo de mi padre, y el mismo de mis 2 hermanos, y es el mismo de mi abuelo paterno, y es el mismo de... Mi padre era un montón de hermanos, 6 hermanos, eran 14, pero bueno, 6 varones, y es el mismo de un montón de primos Lorentes, y así sucesivamente. Y por lo tanto, si uno tira hacia adelante, hay muchos Lorentes por ahí que tienen idéntico cromosoma Y o Y que el mío, y hay muchos Lorentes hacia atrás que lo tienen. Si uno hace ese árbol genealógico, puede tomar muestras de referencia. Y esto es lo que se empezó a hacer en el caso de Francisco de Miranda. ¿Qué pasa? Que en la práctica, y no podemos centrarnos en aspectos técnicos, pero ustedes, algunos saben, y si no, para los que no sepan, yo se lo digo, estudiar la ADN mitocondrial es mucho más fácil desde el punto de vista de las muestras degradadas que estudiar el cromosoma Y, por las características que tiene el ADN mitocondrial. Siempre que hablamos de huesos decimos, bueno, ¿qué muestras de referencia tenemos de ADN mitocondrial? Porque técnicamente es más fácil de estudiarlo. Y empezamos a estudiar ADN mitocondrial. Empezamos a estudiar ADN mitocondrial de familiares, se hicieron lógicamente árboles genealógicos complejos. Yo de esto, yo sé interpretar un árbol genealógico y sé si está bien hecho o no está bien hecho, más bien cuando tiene simbología de tipo biológica, pero bueno, esto han hecho múltiples historiadores venezolanos a lo largo de la historia, que podrá haber fallos o no. Entonces se empezaron a identificar familiares por vía materna. Descendientes hasta hoy en día de Francisco de Miranda
por vía paterna, o sea, de cromosoma Y, o por vía mitocondrial, no hay. Ha habido momentos en que, por ejemplo, mujeres han tenido solo hijos varones que, por lo tanto, no han podido transmitir el ADN mitocondrial y se acaba la historia. Y ha habido situaciones en que hijos varones solamente han tenido hijas, con lo cual el ADN mitocondrial, eso nos pasó, por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón. Los descendientes del actual duque de Veragua, doña Anunciada Colón y sus hermanos, Cristóbal Colón, don Cristóbal Colón, son descendientes directos de Cristóbal Colón. Pero son directos de hijos o de hijas, con lo cual la línea, el cromosoma Y de Cristóbal Colón se perdió en la tercera generación, porque solo hubo mujeres. Pero siguen siendo descendientes directos, pero desde el punto de vista del ADN no nos sirven como muestra de comparación. Se identificaron una serie, por lo tanto, de muestras y entonces se procedió a la exhumación de ellas en los cementerios en los que estaban enterradas en Caracas. Se comenzaron a hacer los estudios con el ADN mitocondrial, pero al final lo que se vio es que esas muestras no eran adecuadas, con lo cual hubo que acudir a... No eran adecuadas, ¿por qué? Porque estaban mal identificadas en los cementerios. Una persona que falleció en el año 1890, pues cuando después se murió su hija o su hermana o una prima, que ya genéticamente no tenía una relación tan directa con ella, pues lo típico, se cogen los huesos de la persona que lleva enterrada ya 40 años, se les mete en una bolsa y se las ponen todas juntas. Y 50 años después se mueren y al final aparecen todas mezcladas y ya no sabes quién es quién. Mientras está mantenida perfectamente identificada dentro de un féretro, dentro de una caja, sí, pero cuando se mezclan todas, pues esa parte se pierde, esa información se pierde. Con lo cual tuvimos que cambiar hacia una segunda muestra de referencia que es mucho más directa en este caso, que es el hijo de Francisco de Miranda, Leandro Miranda, que anteriormente fue mencionado, que sí está enterrado en París, en un cementerio, y que se procedió a la exhumación. Con el hijo de Miranda nosotros podemos hacer, y es en lo que estamos trabajando ahora, identificaciones a través del cromosoma Y, porque es el de Francisco de Miranda, lo cede el padre, y también podemos ver la mitad de los cromosomas de esa persona, lo que llamamos ADN autosómico. La mitad del ADN autosómico que tiene una persona, la mitad de los cromosomas son de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. Cuando hay un descendiente directo, eso se puede hacer. Y de hecho, lo ideal es siempre para identificar a una persona tener a un descendiente directo o a un ascendiente directo. O sea, para identificar a una persona lo suyo es tener o a un hijo o a su padre o a su madre. La persona ideal para identificar a otra es la madre, la mamá. Pues dicen que madre no hay más que una, y es verdad. Porque una madre nos da nuestro ADN, la mitad de los cromosomas, nos da el ADN mitocondrial y nos da un cromosoma que anda por ahí suelto junto con de tipo sexual, que es el cromosoma X. A los varones yo tengo un cromosoma X de mi madre y el cromosoma Y de mi padre, por eso tengo el sexo masculino desde el punto de vista genético, fenotípico también, pero genético. El cromosoma X juega un papel clave también en la identificación y la madre es la que más información en ese caso da de una persona. En el caso de Miranda, los padres de Miranda están enterrados en una iglesia, creo recordar, yo he estado allí varias veces, que se llama de San Francisco, en el pleno centro de Caracas, y consta en el archivo allí, en los archivos parroquiales que se enterraron allá, pero no está bien ubicada la tumba. Y son iglesias muy... en pleno centro de la ciudad, que han tenido a lo largo de la historia, porque son muy antiguas, claro, si están en el centro son antiguas. Entonces, normalmente a lo largo de la historia han tenido múltiples problemas de tipo de filtraciones, de recalos, de hundimientos, entonces se han hecho obras, se han tapado y tal, y aunque se intentó trabajar en ese sentido, fue imposible hacer las identificaciones. Por lo tanto, en este momento estamos trabajando con los restos de de Leandro de Miranda como muestra de referencia. Partiendo siempre, ojo, que esto en el área forense no es lo normal, pero hay que tener cuidado cuando uno obtiene una conclusión con lo que dice. Si yo estoy tomando las muestras de Leandro de Miranda como muestra de referencia, ¿es por qué? Porque Leandro de Miranda es hijo de Francisco de Miranda, ¿sí o no? ¿Pero estamos seguros que es hijo de Francisco de Miranda? Hombre, las inglesas suelen ser gente... La esposa era inglesa, pero bueno... Lo normal, el porcentaje de datos de casos de infidelidad y de los estudios de paternidad que se hacen y los estudios más bien donde se ve realmente cuando hay problemas de que algo ha pasado raro
es en los casos que se hace estudios de histocompatibilidad para algún tipo de trasplante, obviamente de médula ósea, de alguna cosa está un poco... pero esto en un medio como el nuestro no llega al 3%. Los índices de promiscuidad en otras zonas del mundo son bastante mayores, 3 veces más, hasta el 9-10%. Nuestro medio no. Normalmente cuando se asume que es hijo, el margen de error es muy pequeño, pero puede darse. Por eso siempre en la investigación histórica es bueno tratar de combinar diversas fuentes de comparación, no solo una. Pues, claro, si ustedes imagínense, porque los estudios se están haciendo todavía, que se consigue la identificación con un porcentaje altísimo de Leandro de Miranda frente a algunos de los huesos de los que nosotros tenemos que estaban aquí en San Fernando, en la Carraca. Identificación positiva, se acaba la historia. Pero imagínense que cuando se concluya esto, la identificación es negativa. O sea, se dice, no se ha encontrado un ADN entre los huesos idéntico en el cromosoma Y, por ejemplo, al de Leandro de Miranda, hijo de Francisco Miranda. Por lo tanto, ninguno de estos huesos es de Francisco de Miranda. Y entonces, claro, dice, bueno, ¿y si no era el hijo de Francisco de Miranda? O sea, tuvo una vida azarosa, ¿por qué no la pudo tener la mujer? Digo yo. Bromas aparte. Hay que tener mucho cuidado con las conclusiones. Por eso siempre los resultados positivos son mucho más concluyentes y por eso, para evitar los resultados negativos, y de hecho se sigue trabajando en buscar muestras de referencia por vía mitocondrial, lo que hay que tener es varias muestras para comparar y hacer reconstruir el puzzle completo. No que parezca que, sino reconstruir el puzzle completo. En caso de identificación negativa. Los instrumentos con los que cuenta la genética forense, como les decía, hoy en día son el ADN autosómico, que son los 22 cromosomas que son la mitad del padre y de la madre. El ADN de tipo, vamos a llamarlos cromosomas sexuales, que la mitad también, uno es del padre y otro es de la madre. En el caso del varón es muy importante el cromosoma Y. Es importante porque al ir por vía paterna va ligado al apellido, con lo cual es muy fácil de seguir luego en cualquier tipo de archivo de estudio. Porque claro, busca Lorente, claro, si vas buscando por la mujer, como cambia, se puede hacer evidentemente si los archivos están bien conservados, pero a veces es más difícil de hacerlo. El cromosoma X, que tiene su valor, evidentemente, porque a mí me puede identificar por el cromosoma X de mi madre. Yo tengo un cromosoma X que es idéntico a uno de los cromosomas X de mi madre, se me puede identificar por ahí. Y al ADN mitocondrial, que insisto, lo tenemos todos, pero es idéntico al de nuestra madre. Y es mucho más fácil de estudiar en huesos antiguos, porque es un ADN mucho más pequeñito, con lo cual se conserva mejor a lo largo del tiempo, tiene muchas más copias y es el más fácil de estudiar. Con todo eso se está trabajando en este momento, pero en el caso de Miranda, en esta fase estamos centrados en el cromosoma Y y en el ADN autosómico, porque es comparación con el hijo, con Leandro, con el hijo varón de Miranda. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues mire usted, el análisis de un hueso, sobre todo cuando es un hueso antiguo, es complejo, y es complejo porque necesita, en unas condiciones de esterilidad casi absoluta, no quirúrgica, pero casi, pues una limpieza externa del hueso, necesita el romper estos fragmentos de hueso que son pequeñitos, puede tener el tamaño de una habichuela, o de un haba verde, ahora que es época de habas, bueno, quiere decir que no son muy grandes, como mucho 1,5 por 1,5 centímetros, y eso al final se pulveriza. Luego, primera noticia importante también, cuando se hace ADN, hay que hacer antes un estudio antropológico exacto. Porque cuando a mí me mandan un hueso, nosotros no usamos el hueso entero de pronto, pero fragmento que cortamos y tal, al final acaba literalmente hecho polvo. Y de ese polvo se puede intentar sacar ADN, pero no otra información. Quiero decir, si eso no ha sido estudiado previamente a fondo por los antropólogos, estamos perdiendo una información muy importante. Y eso, claro, nosotros lo sabemos, los que trabajamos todo esto, y siempre trabajamos en equipos de antropólogos, en este caso con antropólogos de Venezuela, con antropólogos también de España, para hacer primero el estudio antropológico y luego el estudio genético. Luego se trabaja pues en un laboratorio especial, este es el nuestro, en la Universidad de Granada, donde es un laboratorio muy pequeñito, que está continuamente siendo esterilizado a través de luz ultravioleta y limpiado con una serie de sustancias especiales. ¿Para qué? Pues para que no haya ADN de otras personas que se puedan mezclar con el poco ADN que hay en un trozo de hueso, y que entonces cuando yo estudio ADN, hay ADN, pero resulta que es de alguien que ha estado tocando algo. Entonces, para evitar eso, que es lo que llamamos una contaminación biológica, que se mezclen ADN, esas personas entran así vestidos como astronautas, digamos, en una terminología que por lo menos en mi época se estudiaba. Y al final, estos no son datos del caso de Miranda, simplemente se lo pongo como referencia. Son casos del caso de Cristóbal Colón, por cierto. Estas son casos de
de los estudios que estamos haciendo aún, y ahora les contaré mínimamente sobre el caso de Cristóbal Colón, se genera esta serie de resultados y al final lo que tiene que coincidir aquí es pues que una de estas muestras de referencia, la C65, que tiene una serie, esto es ADN autosómico, pues para diferentes loci, pues al final esto acaba reduciéndose a número, lo cual lo facilita mucho el entendimiento, porque tú lo que tienes que encontrar es que haya un hueso que tenga los mismos números en este mismo orden que tiene este, 15, 13, 24, 30 tal. Si ustedes tienen tiempo, que no lo tienen, otra cosa porque yo voy a quitar la diapositiva ya, pero si ustedes miran y comparan fila con fila, aunque parezca que al principio hay cosas que son iguales, cuando lleguen a algún lado va a ser diferente. Porque estadísticamente la probabilidad de que dos personas, así aleatoriamente, dos personas sería C50 y C65, por ejemplo, el que coincidan en todos esos números así leídos en la fila, en horizontal, es imposible. Estadísticamente hablando es imposible. Es decir, entonces y esa es la maravilla de la identificación, ¿de acuerdo? Y esto luego se reúne o se clasifica en grupos, por ejemplo, esto en el caso de haplotipos del cromosoma Y del caso de Cristóbal Colón, del cual yo les voy a hablar ahora porque está, para luego hacer un resumen de cómo está con Miranda. Pero yo quiero tomar dos casos paradigmáticos porque, claro, una de las cosas muy importantes, sobre todo para decirle aquí en San Fernando, es la siguiente. Nosotros nos llevamos unos huesos, los hemos estado estudiando y estamos todavía estudiando. Entonces dice la gente, bueno, ¿y cómo se está estudiando todavía? Si la ciencia avanza tan maravillosamente y tal, pues mire, avanza en unos aspectos y en otros tarda más tiempo. Y en una circunstancia es posible. Nosotros hemos analizado ADN de momias del desierto de Atacama, al norte de Chile, sur del Perú, que tienen una antigüedad de 3.000 años, y hemos visto características curiosas de esas momias, y otros colegas científicos, nosotros no trabajamos ADN tan antiguo, ustedes saben que han determinado ciertas características, por ejemplo, de los neandertales, y como yo les he dicho, nosotros mismos y otros compañeros con laboratorios tan buenos o evidentemente mejores que los nuestros, han sido incapaces de sacar ADN de un hueso de una persona que se ha muerto hace 6 meses, porque estaba en el agua salada o por cualquier otra circunstancia. Entonces, no sé, igual que en medicina, 2 personas con el mismo diagnóstico, a lo mejor una evoluciona bien y la otra mal. A uno se le quita la gripe o el problema que tenga a los 5 días y el otro se tira un mes que no se puede mover. Múltiples circunstancias, y eso es lo mismo que nos pasa en medicina cuando tratamos de hacer la identificación. Ustedes saben que sobre Cristóbal Colón, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, y recuerden, aquí sí puedo decir que yo soy médico, que a mí son cosas que me dicen y yo coordino un equipo de científicos, sobre Cristóbal Colón, marinero de origen italiano, genovés y tal, yo soy lo que estudié, por lo tanto es lo que yo creo que es. Pero hay historiadores con una serie de argumentos, algunos de ellos muy sólidos, que dicen que bueno, que eso de origen genovés que no está totalmente demostrado, que hay una serie de documentos, pero que puede ser de origen español en cuanto a que sea catalán, en cuanto a que sea mallorquín, en cuanto a que sea gallego, otros dicen que es portugués, y luego hay teorías que era extraterrestre o que es polaco o no sé qué. Bueno, mira, todas las que ustedes quieran. Pero escrita en libro, no que alguien lo haya, no un Twitter de esto, no, escrita en libro. Bien, nosotros lo que estamos tratando de utilizar la ciencia para saber algo de ese tema. La primera fase del proyecto la concluimos. Los huesos que hay en Sevilla, que no está el esqueleto completo de una persona, luego puede haber en otro lado, pero lo que hay en Sevilla sí es Cristóbal Colón. Ahora, desde el principio del proyecto, que empezamos en el año 2003, hace 13 años, por cierto, creo que fue el 3 de junio del 2013 cuando hicimos la exhumación de la Catedral de Sevilla, o sea, hace hoy 13 años, una segunda parte del proyecto era autentificar esos restos y tratar de ver algo de los orígenes de Cristóbal Colón. Y en ello estamos todavía. Cristóbal Colón tiene 2 tumbas oficiales, esta de acá, que es en el Faro de las Américas, en República Dominicana, y la que tiene la Catedral de Sevilla. Y esta conferencia yo la di aquí en San Fernando, pero alguien estuvo, porque lo estoy viendo alguien, pero bueno, pero estos son los huesos que hay de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla, porque habrá algunos que no lo hayan visto. Son fragmentos de huesos pequeños. Ahí no están los huesos. Esto tiene 13 años y se nota mucho más la fotografía. Voy a pasarlo porque es como un insulto. Bien, esto es cuando estuvieron en la facultad de... Monseñor es el obispo de Jerez, que entonces era es médico, sí, que ahora les diré, Mazuelo, el padre Mazuelo, que entonces estaba en la catedral y era además el médico en la Odisea de Sevilla, lo que es la capellanía, el nombre de
Pero el padre Mazuelo, entonces, que luego fue nombrado obispo en Jerez, y esto cuando estuvieron en la Universidad de Granada, ¿de acuerdo? Estos son los huesos. ¿Con qué comparas Cristóbal Colón? ¿Cómo identificas a Cristóbal Colón? Pues con algún familiar. Ya le he dicho antes, por cierto, que los descendientes no nos sirven porque, aun siendo descendientes directos, las líneas de ADN mitocondrial y de cromosoma Y se desaparecieron. Mitocondrial no nos servía en el caso de Colón, porque Colón no cedió el mitocondrial a sus hijos, porque el Colón de los hijos de mitocondrial es el de la madre de los hijos. El autosómico se mezcla tanto con el paso del tiempo, porque sí, yo tengo la mitad de mi padre, y tengo la cuarta parte de mi abuelo, pero tengo la octava parte de mi bisabuelo, y tengo la 16ª parte de mis tatarabuelos, y si tiramos para atrás tengo la millonésima parte de algún neandertal. Entonces no me sirve para identificar. Necesito algo que se mantenga en el tiempo. ¿Con qué se comparó? Pues estos son los restos de su hijo Hernando Colón, esto ya un poco reconstruido y estos son los restos del Diego Colón, hermano de Cristóbal Colón. Y aquí quería mostrarles una cosa curiosa, digo porque lo vean, porque este estudio está a punto de terminarse, yo creo que para el final de este año acaba, y es esto que ven aquí, ustedes, yo lo llamé arena o tierra, estaban los huesos de esto visto tridimensionalmente, aquí hay un montón de huesos, aquí debajo había un montón de esa tierra y arena, porque como que se había volcado la caja, y dentro de eso había muchos más huesos de estos, ¿vale? Pero eso yo dije, eso es tierra o arenilla. Digo, pero vamos a tomar unas muestras para estudiarla. Cuando estudian eso al microscopio ustedes, se encuentran con cosas tan curiosas y maravillosas como esto. Eso los malacólogos sabrán lo que es, pero yo diría que es una caracolilla. Yo es que soy de pueblo, entonces, de Almería, y entonces digo, pues, claro, esto es 1 centímetro. Cuando ustedes ven, esto que digo yo, 2 milímetros, cuando ustedes ven eso así en un montón dicen, pues tierra, arenilla. Pero como lo miren con una lupa, no hace falta un microscopio y tal, pues ya tiene restos de esto, tiene restos de vegetales, tiene restos de ¿qué más hay por aquí? Estos vegetales otra vez, vegetales de todo tipo, de tamaño pequeño si ustedes lo miran, restos de semillas, esto es 1 centímetro, claro, eso pasa desapercibido, mezclado ahí con un montón de otras sustancias, pasa desapercibido, restos más de semillas, 0,25 centímetros, eso... 0,5 centímetros, esto que es un hueso, no, un huesecillo, es decir, eso no es nada, pues de algún animal, de restos de, bueno, estos ya son fragmentos de piedra, ¿no? De algún tipo de granito, aquí como hay un geólogo me pega, pero bueno, esto es carbón, esto es madera quemada. ¿Qué hace eso? Se puede preguntar uno, ¿qué hace eso? Esto es visto ya al microscopio electrónico. ¿Qué hace eso con los huesos de Colón? Pues, ¿qué hace eso con los huesos de Colón? Pues, lo que hace es que Colón, que estuvo enterrado en diferentes tumbas desde Valladolid, luego ahí en la Cartuja, luego en la Catedral en Santo Domingo, y ya a partir de ahí no salió de la caja en lo que ustedes lo han visto. En esa caja se llevó de Santo Domingo a Cuba, y de Cuba volvió a la Catedral de Sevilla, porque ya estaba construida y volvió directamente a la Catedral. Pero, tanto en la isla de la Cartuja como en Santo Domingo, en la Catedral de Santo Domingo, cuando Cristóbal Colón, que estaba enterrado en una tumba en el suelo, dijeron de escoger sus huesos, o parte de sus huesos, pero en fin, sus huesos, para meterlos en una caja y llevarlos a no sé dónde, los huesos estaban ya, y las cajas estaban rotas, destrozadas, pulverizadas. Entonces, cogen los huesos y barrían todo lo que había. Y al barrer se llevan, pues todas esas otras sustancias que no tienen nada que ver con un cuerpo y se llevan, pues, ¿de qué puede haber ahí restos de... Hombre, un huesecillo, pues de algún animal que anduviese por allí, que entrase dentro, ya está identificado. Yo pasa que no sé exactamente lo que es todavía, pero está todo casi identificado. Está a punto de publicarse a final de este año. Fragmentos de ¿qué les digo yo? De semillas. Pues a lo mejor la arena o el tipo de tierra con el que hicieron el yeso o el cemento, o lo que usasen en aquel momento, la brea, para construir la tumba, pues tenía esos restos de cosas. Claro, si uno analiza al microscopio cualquier tipo de, incluso la arena con la que pueda estar construidos los cimientos de esto, pues se va a encontrar cosas curiosísimas. Y dice, bueno, ¿y qué hacía en la arena del auditorio ese tan bonito de San Fernando de hace 4 siglos? Unos restos de no sé qué. Pues mire usted, pues porque se cayó un trozo de un tapón de una botella de Coca-Cola. Y lo encuentran dentro de 400 años, hecho pedacitos dentro del cemento que están los cimientos de esta cosa. Bien, eso es lo que pasa. Entonces, ese caso de Colón es paradigmático porque nosotros estamos esperando todavía desde hace 13 años para tener resultados, y estoy terminando ya, por la hora. Con el caso del príncipe de Viana, esa fue una de nuestras primeras
intentaban identificar a doña Blanca de Navarra, que apareció unos huesos que podían ser suyos en la iglesia de Santa María de Nieva, en la provincia de Segovia, y se nos pidió por parte del Gobierno Foral de Navarra en el año 94 que identificásemos si esos huesos eran de doña Blanca de Navarra. Fue el primer gran caso histórico en el que intervinimos nosotros como Universidad de Granada y dijimos, perfecto, si esos son los huesos de doña Blanca, ¿con quién los comparamos? Y dice, hombre, con los huesos del príncipe de Viana, don Carlos de Bre, que es el hijo de doña Blanca de Navarra. Ah, perfecto, ¿dónde está don Carlos de Viana? Pues don Carlos de Viana está enterrado en el monasterio, está en la tumba de doña Blanca de Navarra, en el monasterio, ¿esto qué dice? ¿Que no se puede abrir? Bueno, no lo abrimos. Aquí. El príncipe de Viana está enterrado en el monasterio de Poblet. Fuimos al monasterio de Poblet, después de las gestiones adecuadas por parte del Gobierno de Navarra, y cuando fuimos a extraer el príncipe de Viana, resulta que en el féretro donde estaba enterrado el príncipe de Viana había, sitio maravilloso, alguno de ustedes habrá estado por allá, en Poblet, que era un panteón de enterramiento de personas ilustres de la nobleza y tal, pues en el resto del príncipe de Viana había huesos que ya se veían de más de una persona. Porque el monasterio de Poblet fue saqueado a lo largo de la historia en varias ocasiones y en una última ocasión todos los huesos se llevaron a la Catedral de Tarragona y allí estuvieron hasta el año 1931 o 32 o por ahí, y en esa época se identificaron más o menos y se volvieron a Poblet. Pero la identificación que hicieron mis queridos compañeros médicos forenses de la época fue un poco así a ojo. Y les sobraban algunos huesos y los metieron literalmente con el príncipe de Viana, porque, por ejemplo, una persona, por muy grande que sea y muchas habilidades que tenga, no tiene 3 fémures, porque no tiene 3 piernas. ¿No? Ni tiene... Había 2 zonas de la columna lumbar, la parte más baja de la espalda, había 2 columnas lumbares en estos restos del príncipe de Viana. Y eso no es una espina bífida. Una espina bífida es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya empezamos a sospechar que esos huesos con los que había que comparar pudiesen no ser los del príncipe de Viana. Hicimos el estudio y llegamos a la conclusión de que no se pudo identificar, año 95, de que no pudimos identificar a doña Blanca de Navarra porque las muestras que habíamos tomado del príncipe de Viana, que eran varios huesos, las estudiamos todas y ninguna coincidía. Este es el típico caso de ¿aquí qué pasa? Porque puede ser doña Blanca, pero puede ser que los huesos del príncipe de Viana, ninguno de los huesos que tomamos de eso fuese el príncipe de Viana. Puede ser que alguno de esos huesos fuese el príncipe de Viana, pero la otra no sea doña Blanca. Y ya la desgracia del mundo mundial sería que no fuese ni doña Blanca ni el príncipe de Viana. Bien, esa conclusión, esos estudios se repitieron, nosotros lo hicimos en el año 95, y estos estudios se repitieron, aquí que pone 2000, ¿qué? 8, que no lo veo bien, no pregunto por 2008, estos estudios se repitieron en el año 2007, por otro, nosotros también participamos, pero como habíamos trabajado antes dijimos que lo hagan los otros. Y los otros investigadores lo que concluyeron es esto que ustedes están leyendo aquí. Los resultados mostraron la divergencia genética del príncipe de Viana, conclusión a la que ya ha llegado el equipo de Lorente. Eso ponéis. Esto para mí es muy importante y es clave y es algo que yo siempre transmito. Cuando nosotros hacemos algo bien, o se hace bien o no se hace. Si no se dispone de toda la tecnología y de las máximas garantías de que las cosas se van a hacer bien, no se hacen. Ustedes imagínense que ese grupo independiente hubiese llegado a otras conclusiones. ¿Dónde queda? No Lorente que... Hombre, también. ¿Pero dónde queda la Universidad de Granada? ¿Dónde queda la fiabilidad de la ciencia? Estos se van inventando cada uno un dato. Es muy importante el hacer las cosas de manera adecuada y que cuando se llegue a una conclusión, se llegue a la conclusión adecuada, sea la que sea. Esto costó muchísimo a las autoridades del Gobierno de Navarra, menos mal que eran y siguen siendo, evidentemente, gente sensata, y a las autoridades catalanas les costó mucho trabajo en el año 95 digerir nuestras conclusiones. ¿Cómo que el príncipe de Viana? ¿Cómo que doña Blanca? Comiendo. El ADN demuestra que no hay una relación madre-hijo. Y esto puede ser por todas esas... Siempre hay una causa histórica. Y que hay que seguir descubriendo e investigando. Y en ello es lo que estamos. Y en ello es lo que estamos con el caso de Leandro de Miranda. Ustedes saben
en una época determinada, digamos, vamos a decirlo así, la polémica que se originó con la identificación de los restos de Ekaterimburgo de la familia del zar, donde, bueno, pues en principio se identificó incluso genéticamente, pero luego algunos autores volvieron a repetir algunos análisis y resulta que no concluían, y entonces se generó una disputa que al final se acabó. Y bien, esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque la ciencia, igual que la medicina en el ejercicio, debe de ser ajena a circunstancias que no sean las propias de esa ciencia o del ejercicio de la medicina, ojo, o del ejercicio del derecho o del ejercicio de otras cosas. No puede verse influida por nosotros en este momento. En el caso de la identificación de Francisco de Miranda, tenemos ya hecho un montón de análisis, pero seguimos trabajando en esta materia. Y seguimos trabajando en esta materia porque cuando se tengan las conclusiones, esas conclusiones tienen que ser irrefutables, tienen que ser perfectas, porque van a tener una trascendencia histórica, sea la que sea. Si es alguno de esos huesos o varios de esos huesos, maravilloso, porque son algunos de ellos y porque evidentemente antes o después volverán a Venezuela y se les enterrará como, y será una cosa maravillosa. Pero si no son, pues porque no son. Mire ustedes, estos que se han estudiado no lo son. Pero ¿y si decimos porque nos equivocamos o porque tenemos prisa o porque que sí son y luego no son? ¿Y si decimos que no son y luego sí son? Entonces entienden y esto es una cosa, para mí, ética. Como yo siempre digo, mire ustedes, yo siempre he dicho, para mí lo ideal es, nosotros sumamos Cristóbal Colón en 2003. En 2004 ya identificamos que lo que había en Sevilla era Cristóbal Colón. Para mí lo ideal en 2006 es haber dicho, Cristóbal Colón nació en Palma de Mallorca, en la calle no sé qué, número 4. Y yo les juro a ustedes, les prometo, que desde el año 2006 que yo hubiese dicho eso, hubiese vivido de darle vuelta al mundo nada más que vendiendo esa historia. Porque descubrió de dónde era Cristóbal Colón. Igual como otras muchas cosas de estas. Pero la ciencia es objetiva y hay que hacerlo con ciencia. ¿Por qué? Porque al final estamos jugando con el estudio y el trabajo, de decenas de personas, y señalo algunos de nuestro amigo Juan Torrejón, de los máximos expertos y otras muchísimas personas que han dedicado a figuras eminentes, como las que les he nombrado, muchos años porque podemos cambiar teorías que no va a tener mayor trascendencia, pero podemos cambiar teorías de por qué se tomaron ciertas decisiones, de cómo concurrió la historia, y porque tenemos un material valiosísimo. Las muestras que nosotros tenemos de Leandro de Miranda son unos huesecitos muy pequeñitos. Uno no puede ir por ahí sacando tumbas y llevándose todos los huesos. Es una falta de respeto absoluto. Y uno la dignidad de una persona no acaba cuando esa persona se muere. Para mí, la dignidad permanece en todo lo que ha sido esa persona, cualquier objeto de esa persona que pueda encontrarse en su casa o donde sea, permanece en la memoria, pero también permanece en sus restos óseos. Y hay que tratarlos con cuidado. Yo no puedo ponerme a hacer análisis a ver si sale algo. Primero porque no tengo material suficiente y segundo porque estoy malgastando algo que es parte del cuerpo de una persona que en su momento tuvo una vida y Y este es el contexto tan bonito en el que nos movemos, pero con esas expectativas maravillosas que yo le estoy diciendo, nosotros tenemos ya esta tecnología que en este momento yo creo que no haya más de 10 laboratorios en todo el mundo que dispongan de ella. Nosotros por suerte, sino simplemente por suerte, disponemos de esta tecnología de análisis de nueva secuenciación en el área forense y estamos comenzando a trabajar intensamente en ella. Esta tecnología tiene escasamente 1 año y medio, como les he dicho al principio, y yo espero que a lo largo de los 6-12 próximos meses podamos tener resultados concluyentes, los que sean, porque ahí esos resultados dentro de 40 años lo hará alguien y seguirán siendo los mismos, porque eso no va a cambiar. Y esa es la parte bonita. Y si me lo permiten, y aquí les lanzo el guante, en su momento, cuando esas conclusiones estén, independiente me imagino que lógicamente serán públicas, teniendo en cuenta que esto es un proyecto básicamente capitalizado en el sentido de que la cabeza, el caput, es el gobierno de Venezuela, pero independientemente de que unos resultados iniciales se presenten en Venezuela, el poder hacer una presentación aquí en España, aquí en San Fernando, porque es el lugar donde Francisco de Miranda estuvo o ha estado descansando sus restos mortales durante los últimos 200 años. Quedamos emplazados hacia ese momento y mientras tanto, pues muchísimas gracias.
el señor presidente... Sí, sí, naturalmente. Sí, sí, con mucho gusto. Hemos visto ahí que han sacado los restos de Diego Colón y de Hernando Colón. ¿Por qué no leen el cromosoma Y de ambos, con lo cual ya serían hermanos Diego y además Cristóbal Colón, y además la madre sería Santa la Rosa? Ya no habría la Diana, Sí. se callarían y todo eso. Digo, yo modestamente pregunto por qué no lo hacen así. Usted pregunta modestamente, pero yo que lo conozco sé que usted sabe mucho. Entonces, eso hace que la pregunta sea muy interesante. La pregunta procede totalmente. Y le voy a decir, lo vamos a hacer. Lo hemos intentado hacer, lo intentamos hacer en su momento. Este es Diego hermano de Cristóbal y Hernando el hijo de, ¿vale? Entonces, en su momento lo intentamos hacer en el año 2003, al año siguiente, el año 2004, y no conseguimos ningún resultado. Eran resultados negativos, o sea, no conseguíamos ADN. Entonces, en ese momento decidimos pararlo. ¿Por qué? ¿Por qué no se conseguía ADN? Pues porque la tecnología no lo permitía. Este es el cambio de este último año, donde la tecnología empieza a permitir ese tipo de cosas. Con lo cual lo vamos a hacer. ¿Por qué no se ha intentado más veces? Bueno, pues si no se ha intentado otra. No, nosotros intentamos 5 o 6 veces, pero ustedes han visto lo que nosotros le hacemos a un trocito de hueso. Lo hacemos polvo. Entonces, para mí, los pequeños fragmentos de hueso que nosotros tenemos, que están bajo mi custodia, aunque yo soy simplemente el coordinador y el investigador principal y tal, pero este es un equipo en todos los casos, internacional. Por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón tenemos científicos italianos, españoles, alemanes y norteamericanos. Y ninguna decisión, pero sí que es verdad que en el último momento quien dice vamos a hacer o no vamos a hacer soy yo, siempre por consenso. Entonces, para mí es una responsabilidad enorme el valor que tienen los huesos que nosotros tenemos custodiados en una cámara acorazada de la Universidad de Granada de Cristóbal Colón o de Hernando, de tal, o de no sé qué, de todos los personajes estos que ustedes han visto. El valor real desde el punto de vista histórico, no el precio sino el valor, es como si fuesen una joya. Porque huesos, o sea, para que en un momento determinado se permitiese otra exhumación de, que digo yo, en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, para intentar, yo creo que pasarían decenas de años. Entonces lo que uno puede es, sin estar seguro a priori de que hay muchas posibilidades de obtener un resultado, utilizar la tecnología. Nosotros utilizamos la mejor tecnología del mundo. El laboratorio en Granada, o sea, en España lo hicimos en Granada, en Santiago de Compostela y en Barcelona. La Universidad de Roma, el Instituto Max Planck en Leipzig, en Alemania, y la Universidad del Norte de Texas. O sea, dividimos un huesecillo en esas 6 partes y lo hicimos todo. Todo el mundo resultados negativos. Se repitió varias veces, negativo. Aquí se acaba la historia. No vamos a seguir haciendo el... Ustedes intentan hacer algo y si les sale bien, dicen, bueno, voy a perfeccionarlo. Pero si sale un desastre, no lo intentan otra vez. Es decir, intentar hacer un plato para cocinar complejo o intentar armar un mueble de Ikea que sea un poquillo difícil, pues si la primera más o menos se queda solamente en la puerta que no cierra bien, dice, bueno, voy a intentarlo. Pero si le pasa como a mí que no, pues mira, mi mujer lo hace muy bien. ¿Vale? Si hay alguna otra pregunta, yo con todo el gusto del mundo. O si no, después. ¿Hay alguna pregunta? Ruego a los doctores Torrejón, Lobato, Campos, que suban al estrado. García Cubillana. Les decía ayer, antes de que comenzaran las jornadas, que íbamos a descubrir muchas cosas sobre Miranda en distintos aspectos. Y como habrán podido ustedes comprobar, así ha sido. En estas 2 jornadas intensas y apasionantes nos hemos aproximado todo lo que se ha podido en este corto espacio de tiempo a la figura de Miranda, gracias a las exposiciones que nos han ofrecido los doctores que ahora se encuentran aquí. Falta una persona, que es la doctora Inés Quintero, que si bien no contamos con su presencia ni ayer ni hoy, sí contamos con su conferencia grabada y proyectada, que también llena de interés.
A todo esto se ha añadido la exposición que todavía permanece abajo, cuyo comisario es el doctor Lobato, que también abunda en ilustrar todo lo que aquí se ha dicho. La Academia, y yo diría que la ciudad de San Fernando, con estas jornadas se ha incluido, se ha intercalado en ese acontecimiento que se está celebrando a nivel internacional sobre la figura de Miranda. Y me parece que eso es una buena noticia cultural, una buena noticia histórica y, en definitiva, una buena noticia para San Fernando en general, que no ha permanecido ajena a este acontecimiento, y más dándose las circunstancias, las distintas circunstancias que hemos ido escuchando y aprendiendo de estas personas. Nuestra gratitud a todos ellos, porque la iniciativa, sí, efectivamente, partió de la Academia, pero claro, en la Academia somos una serie de académicos y cada uno aporta una idea según su parcela. La idea partió del doctor Torrejón y del doctor Campos y del doctor García Cubillana y también lo de la exposición del doctor Lobato. En cuanto al doctor Lorente, pues bueno, el emplazamiento y ese guante naturalmente lo recogemos. ¿Cómo no lo vamos a recoger? Además lo recogemos desde la ciudad y desde la propia Academia, y ojalá dentro de un año, dentro de unos meses, podamos estar en este mismo lugar asegurando fehacientemente que esos restos son de Francisco de Miranda y celebrarlo todo, y que ese mausoleo que hay en Venezuela con el águila aguantando la losa que no se cierra porque no están allí los restos, pues bueno, el escultor haga que el águila suelte la losa, que se pueda cerrar y los restos estén allí definitivamente, gracias a ustedes. Gracias también al ayuntamiento, porque si con la colaboración y su magnífica acogida desde el primer momento a toda esta iniciativa, no lo podríamos haber hecho. Muchas gracias de todo corazón al equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento de San Fernando y a la corporación, a los miembros de la corporación que tan amablemente nos han acompañado durante estos 2 días. Yo creo, señoras y señores, que la mejor clausura, el mejor colofón para estas 2 jornadas es un fortísimo aplauso para los autores de todo esto que están aquí presentes. Muy bien, gracias por su asistencia a todos y nos vemos el próximo martes a las 7:30 en la inauguración de la gran exposición fotográfica que tendrá lugar aquí mismo en la sala de abajo. 250 fotografías de la historia de San Fernando, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, 7:30 de la tarde. Gracias, buenas noches.